sólido forma bicarbonato. Y esto aumenta el pH. Y en este caso hay un nuevo indicador de pH que es el bromotimol. Y por lo tanto el medio primero es verde y cuando fermenta el citrato y se produce CO2 y aumenta el pH, queda de color azul. Ese azul súper lindo que se ve aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, entonces lo importante del INVIC, en resumen, es que tenemos 3 pruebas. Tenemos el indol. Acuérdense que el indol o el mío me da la motilidad, la producción de la degradación del triptofano, y indol, no me acuerdo qué más. No me acuerdo qué más. Ah, la producción de ácido sulfídrico, no. Eso no. Indol, mío. Motilidad. Era indol, motilidad y ornitina, ¿no? No. Ornitina. ¿Ornitina? No me acuerdo. Oh, estoy bloqueado. El mío, ¿cierto? El mío sí. Sí, es ornitina. Ya, pero no. En el INVIC solamente se ve la motilidad y el indol. Pero sí tiene razón. En el mío son 3. Pero que este no es el mío. Es el indol. Después tenemos el citrato. Que el citrato, la capacidad de fermentar esto como fuente de carbono. Si es positivo, se pone azul. Tenemos el rojo metilo. El rojo metilo, si se pone rojo, quiere decir que fermenta y produce ácidos. Ácido mixta. Esto quiere decir que fermenta el citrato. Ay, qué raro escribir con el D. Y por otro lado tenemos el Vogel-Proskauer, que nos quiere decir que si se pone rojo después de agregar el reactivo en la superficie, hay acetoína. Y si hay acetoína, eso quiere decir que la fermentación no es ácido mixta, sino que es butanodiólica. Ay. Ya. ¿Se entiende? Todo esto es el INVIC. Es un muy buen resumen de la capacidad metabólica del microorganismo, principalmente enfocado hacia la degradación de fuentes de carbono, ya sea citrato y sus productos, ácidos o butanodiol, pero además ve la motilidad y la degradación del triptofano en un mini INVIC, tomando principalmente la prueba del indol. Acuérdense que aquí lo que se ve es que se degrade el triptofano debido a la producción de indol. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a ver algunos videos donde expliquen esto cortito, porque después me quiero pasar a la parte molecular. ¿Dónde está?
Denme un segundo. Ya. Entonces, ¿ven el video? Sí. Sí, profe, sí se ve. Es lo mismo, aquí está, bueno, aquí dice que prueban el sulfuro, la verdad es que no es muy común, ¿ah? Pero lo que quiero que vean y que recuerden, dentro del INVIC está la prueba del indol. Aquí se usa un medio semisólido en que se inocula en el fondo del tubo, ¿ya? En el fondo del tubo con un asa que es puntuda, es como un punzón. Entonces se pone aquí en el fondo y si el microorganismo tiene la capacidad de moverse, va a crecer a todo lo alto de la cicatriz, incluyendo la superficie. Y eso es lo que él representa con este dibujo, ¿ya? Por otro lado, si no tiene la capacidad de moverse, solamente va a crecer en el fondo, en el lugar en que fue inoculado. Y por otro lado, después que ha crecido y que este tubo está así o así, dependiendo de si se movió o no se movió, yo le agrego el reactivo de COVAX. Eso después del crecimiento. Y aquí yo puedo tener dos reacciones. Que el líquido que queda encima de esa jalea se ponga rojo o quede amarillo. Si queda rojo, quiere decir que este reactivo de COVAX reaccionó con el indol y por lo tanto es un microorganismo que tiene la triptofanasa y tiene la capacidad de producir indol y yo lo puedo ver. ¿Ya? Esa es la primera prueba que se hace. La siguiente prueba que se hace es la que nos muestra acá, que es la prueba del rojo de metilo, como ya les decía. Entonces, si yo tengo este medio de cultivo que tiene glucosa y se me pone rojo, ¿qué quiere decir? Que tiene, que tiene ácidos. Que tiene ácido, por lo tanto hizo una fermentación ácido mixta. Si queda amarillo, tengo que hacer otra reacción, ¿cierto? Que tengo que ver. Si queda amarillo, tengo que agregar el reactivo de Vogel-Proskauer. Y en esa situación, lo que va a ocurrir es que se me va a formar un anillo rojo arriba. Y eso indica que hay acetoína y por lo tanto hay una fermentación butanodiol. Butanodiol. ¿Ya? Ese es el resumen y la última prueba sería el citrato, que es la única fuente de carbono en este caso. El medio es de color verde debido a la producción de, así se escribe, bicarbonato de sodio, es de sodio. Se produce un aumento del pH y el medio pasa de verde a azul. Entonces tengo esas tres características en este medio. Soy majadera porque es una de las pruebas que más se hacen porque es un buen resumen de todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que saber es si produce indol,
Después puedo saber si produce ácidos o hace una reacción butanodiólica, y también puedo ver la capacidad de fermentar el citrato. Entonces, con todo este resumen, yo puedo tener una muy buena fotografía de todo lo que está ocurriendo dentro de ese tubito, ¿ya? Hay unos videos que tienen otras... que tienen otros detalles, por ejemplo, salen las moléculas, pero aquí está, este es el que me interesa que vean, el de Bogres Proscauer. Ya, este es un resumen donde se ve lo que ocurre en una fermentación butanodiólica. No sé si les dice mucho más, pero a veces las moléculas aclaran algunas cosas. Durante la glicólisis se produce piruvato, y recuerden que durante la fermentación solamente ocurre la glicólisis y el piruvato tiene distintos caminos. Uno de ellos es la fermentación butanodiólica. Y lo que ocurre en este caso es que el piruvato, mediante reacciones enzimáticas, varios pasos, da origen a butanodiol. Y todas estas moléculas que se producen no son ácidos, por lo tanto no disminuyen el pH en el medio rojo metilo. En presencia del reactivo de Bogres Proscauer, lo que ocurre es que la acetoína, que es un intermediario de los productos finales, no es el producto final en sí, sino que es un intermediario, estos son los productos finales. Y la acetoína que está antes de la reacción final, en presencia del reactivo de Bogres Proscauer, forma esta molécula de acá, que es de color rojo. ¿Ya? En el fondo, se junta con el diacetilo, se produce diacetilo, y en presencia de esta molécula, que es un péptido muy grande, es un grupo amino, se produce un precipitado de color rojo, y eso es lo que podemos detectar. ¿Ya? Ya pasemos a la parte molecular, que es la parte más entretenida. O por lo menos para mí. Ya, chiquillos. Esto ya lo han escuchado harto ahora, el COVID nos ha dado un buen marco para hablar de técnicas moleculares, pero habitualmente no se acuerdan de nada de esto. Entonces, hay que hacer un pequeño resumen de algunos conceptos que deben haber visto en el colegio, pero podemos ir rápido si ya los tienen ahí bien presentes, me van a avisar. Esta foto solamente es como para darle un pantallazo de que ahora vamos a hablar de otras cosas, ya no vamos a ver medios de cultivo, sino que va a haber otro tipo de maquinaria, y nos vamos a meter dentro de la célula para ver las moléculas que están presentes en él, y estos se detectan de manera diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora vemos placas Petri y tubos. Ahora nos vamos a meter dentro de las moléculas, y la forma de verlas es un poco más complicada porque son mucho más pequeñas. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora en las pruebas bioquímicas son un súper buen método de detección, porque nos dice las características que tienen ciertos microorganismos. Tiene la capacidad de degradar, de catabolizar tal compuesto o no. Tiene la capacidad de formar tal molécula o no. Es capaz de degradar algunos aminoácidos, o descarboxilar la ornitina, o descarboxilar la lisina, etc. Todas esas características son en parte diferenciadoras de los microorganismos. Y como yo tengo un pool de microorganismos que pueden estar en los alimentos, yo puedo ir diciendo ya, esta bacteria es citrato positiva, fermentadora de la glucosa, y produce una fermentación